Y Carolina tiene unas palabras de agradecimiento. Ay, sí, mi mamá me mandó así mismo a agradecerle a la gente de País Político, porque a propósito de estos temas de esta semana, pues ella está muy oronda y le ha enviado a todas las hermanas del grupo de la iglesia que su hija salió en la portada de un periódico. Ya usted sabe, por primera vez. Después que salga un paro, ella no va a mandar nada. No se acostumbra. Sí, claro. Pero sí, a propósito de la ley, y oiga el título, Carolina Ramírez, hay que hacer los ajustes para que la ley 124 no afecte la libertad de expresión. Todos no la entienden a usted cuando habla de esa ley. Bueno, porque piensan que usted, no es así, no. Y que busquen los programas suyos aquí. Claro, sí, y realmente eso es parte es una entrevista bastante interesante, sale en la página 4 y 5, y una de mis respuestas es precisamente sobre eso, que el secreto periodístico es el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información, un principio que es fundamental para el ejercicio de un periodismo independiente y para el fortalecimiento y la consolidación de la democracia, porque una de las reflexiones que hacíamos en esa entrevista es que yo tengo lo mejor de los dos mundos, porque mi primera carrera, y de hecho el único anillo que porto, es el anillo de mi licenciatura en comunicación social, mención periodismo de la UAS. O sea, mi primera formación es como periodista. Y luego, entonces, desde el 2005 hacia acá, empecé a especializarme, a trabajar, a colaborar y a asesorar en los temas de seguridad. Entonces, me da la oportunidad de valorar la importancia de la libertad de expresión, la importancia de la libertad de prensa y comprender también las ventajas que tiene el que República Dominicana por fin tenga su sistema de inteligencia normado por ley. Ahora, de que la ciudadanía tiene que estar enterada de qué, en qué consiste esto, claro que sí que tiene que estar enterada, así que bueno, váyase al portal de la Z y busque los programas y ahí usted va a comprender claro, cuáles son los ajustes y volviendo que habría que hacer en el reglamento. Al derecho a no revelar las fuentes, me sorprende muchísimo que personas representantes de unos grupos que definitivamente se distorsionó su esencia, pero mejor el silencio a no ir sobre sus pasos, porque estaban precisamente reivindicando la ley sin hacer las puntualizaciones correspondientes. Me decía una prestante abogada esta mañana que si no me sorprendía, no, a mí no me sorprende, porque en la medida que tú dejas de ser no partidista, tienes que soplar el fuego de tus intereses, y esa organización lo está haciendo muy bien, porque además el descrédito a ellos no le cae. Ellos son, invulnerables. Y la coyuntura los prepara. Un saludo muy especial a un amigo que debe estar en sintonía, que es don Roberto Monclús. A veces se nos va, pero desde el año pasado no lo veo, así que un abrazo. Pero aquí los astros convergen, y en medio de toda la discusión sobre seguridad ciudadana, cuál derecho va primero, cuál después y cuál al mismo tiempo, Carolina comentaba el acto de presentación de este acopio, la seguridad ciudadana en República Dominicana. Y hoy tenemos dos personas, aparte de Carolina, me da la impresión como que los entrevistaría a las tres, pero no voy a caer en eso, para comentar la importancia y la pertinencia de este acopio, de las ponencias, de aquella actividad y de esta presentación. Carolina, denle la bienvenida. Bueno, es que imagínese, entonces, ¿verdad? Porque lo que sucede es que yo también fui parte. Pero ya usted fue entrevistada aquí, sí, no claro. Sí, bueno, lo que sucede es que este foro por la seguridad ciudadana en la República Dominicana, ese foro internacional 2023, que se realizó en la Biblioteca Nacional el 15 de febrero del año pasado,
tuvo entonces como resultado esta publicación de este interesante documento que conversamos la semana pasada, este libro, y hoy están con nosotros entonces el doctor Dunker, que es de esta casa, de la familia de la ACE. El controversial doctor Dunker. Sí, hay que decir así. Bueno, muy querido y muy amigo. Porque don Humberto es más sosegado, ¿no? Bueno, sí, don Humberto Peralta. Menos radical. ¿Qué va? No se sabe. Que también es un especialista en los temas de seguridad. Usted tuvo que ver con la conformación de las mesas temáticas y con todo aquello. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y quiénes van a aprender con este compendio? ¿A dónde ustedes lo van a llevar y dónde podemos seguir discutiendo el contenido? Bienvenido. Gracias, doña Carmen. Muchas gracias, Carolina. Y gracias, Roberto Monclús, porque también te fajaste para que nosotros pudiéramos estar presentes aquí. Gracias a todos que puedan escuchar en este momento este tipo de análisis que vamos a hacer sobre esta propuesta, que es una perspectiva de lo que nosotros le marcamos como una exploración sobre la seguridad ciudadana. Y por eso es que marcamos un foro donde se discutan ideas basadas en experiencias de países hermanos y que conjuntamente con República Dominicana puedan verter lo que podría ser ideas esclarecedoras que nos conduzcan a tener entonces perspectivas mucho más razonables sobre la seguridad ciudadana. Esta idea surge por una conversación del presidente del Partido Humanista Dominicano y mi persona, conjuntamente con un extranjero salvadoreño, que estábamos estimando que uno de los temas sustantivos para lo que es la realidad actual, para un Estado y para un gobierno en curso, era el desafío de la seguridad ciudadana. En base a eso se nos ocurre que era bueno desarrollar un foro que nos permitiese tener otras experiencias, ya que hayan aplicado en su discurrir lo que representaba para ello una respuesta a la inseguridad de sus países. Se nos vino a la mente lo que estaba pasando en El Salvador y el gobierno del Salvador previó que nosotros teníamos un partido razonando al respecto de estas ideas y mucho más, que en el partido de gobierno de El Salvador habían estimado también que nuestro partido estaba reimpulsando una escuela de formación política en la cual se sitúa el partido con una alta responsabilidad para no solamente criticar lo que hace un gobierno de turno, sino también para poder hilar soluciones y ideas claras que puedan permitir al Estado incorporar de manera seria algunos tipos de acciones conjuntas para que se pueda tener fe de que vamos a salir de este tipo de situación social en la que continuamente se vive. Entonces, por eso este foro tomaba carácter internacional y había que incluir otros países. Eso fue el año pasado. Sí. Muchos acontecimientos han sucedido también. Yo me imagino que luego de tener las ponencias preparadas y la experiencia, han visto también la intención de parte de organismos gubernamentales, estatales, de transformar y de tratar de enfrentar la inseguridad ciudadana, con flaquezas, con intentos, algunos logros, pero eso está ahí. Y la pregunta es si lo discutido en ese foro no ha perdido vigencia. Y en segundo lugar, ¿qué pasa cuando es un partido que de alguna manera luego podría estar cercano al poder o al partido de poder, se suma para una discusión de este tipo, si deja de exigirle a la sociedad o al Estado transformaciones en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana? De hecho, primero, un foro surge para una exploración y para eso nos basamos en las experiencias que se estaban marcando
contextualmente es en los países de El Salvador, de México, de Colombia, de una especie de experiencia del comisionado de policía de uno de los condados de Nueva York y la República Dominicana, por lo que era importante la atención del Ministerio de Interior y Policía en este tipo de trabajo, y por eso acudimos a este ministerio para que se hiciera representar también. Doctor Dunker, a veces uno piensa que ya la ciencia suya perdió vigencia porque no hay posibilidad de analizar con calma los fenómenos que nos dan en la cara, que nos tocan la puerta. Y como dice uno de los exponentes que el oficialismo ha asumido de ese mundo ágrafo y de adictos, no necesitamos consejos sino billetes, porque con los consejos no se vive. ¿Cómo desde la perspectiva psiquiátrica usted ve la seguridad ciudadana? Muy buena pregunta, gracias por la invitación. Mira, yo quiero más que psiquiátrica desde la psicología social, es decir, desde el comportamiento humano. Y yo quiero citar una frase que aparece en el libro: la salida no es sanar un órgano, sino sanar el organismo. Es una expresión que usa el doctor Dunker en su introducción a los ponentes internacionales, porque solemos ver el tema de la seguridad ciudadana como una parte aislada que se puede manejar independientemente de lo que pase en el país. Para nosotros es importante que se vea el país, cómo funciona el país. O sea, no es posible tener seguridad ciudadana si en el país hay un desorden general. Entonces, todo lo que hagamos para mejorar el orden nacional va a mejorar no solo la seguridad ciudadana, sino el tránsito. Es otro tema que se ha puesto sobre el tapete y que me permito sugerir, o sea, los estudios sociales indican que cuando mejora una cosa, mejora la otra. O sea, los países donde ha mejorado el tránsito, también ha mejorado la seguridad ciudadana, el respeto a la ley, la lucha contra la corrupción. O sea, todo eso tiene que ver con el tipo de sociedad en que estamos y que es la que va a determinar como fruto y como consecuencia estos problemas sociales. El fenómeno Bukele, me imagino que fue analizado por el representante de El Salvador, que además viene El Salvador de uno de los históricos más violentos que recuerde la región. Sí. Que por eso cuando yo veo la violencia aquí, digo, pero nosotros no hemos tenido enfrentamientos bélicos como los que tuvo El Salvador, Honduras, o Colombia, México. ¿Y por qué entonces así estamos? ¿Cómo valoraron ustedes, si fue la discusión del foro, de los paneles, el método Bukele? Pero mire, es interesante que no solamente estaba El Salvador, sino que había un representante de México, un representante de Colombia, de los Estados Unidos, en este caso un dominicano, y ellos tenían posiciones diferentes. O sea, la ponencia del representante de México es abrazos y no balazos. Eso era una propuesta realmente contradictoria con la propuesta de El Salvador, que aunque no necesariamente balazo, pero ha sido una propuesta impuesta con las armas en la mano. Yo quiero decir, mira, como especialista de la conducta, que cuando tú aplicas escarmiento inmediato a la conducta, la respuesta es inmediata, medible, porque la gente responde ante el castigo de manera, pero no es un efecto perdurable en el tiempo necesariamente. Por eso debería acompañarse esto de otros mecanismos. O sea, lo que está pasando en El Salvador es la respuesta más contundente que tenemos, yo creo, en este momento, casi en todo el mundo,
Pero la pregunta que algunos hacen y que se hizo también en el panel Cuando es, salgan eso. cuando salgan del poder, ¿va a seguir eso sin Bukele? Entonces, ahí hay ¿Hasta cuándo se puede sostener? ¿Hasta cuándo se puede sostener? Humberto. Sí, hay que ver que en física decimos, a cada acción equivale una reacción. Y de hecho, lo que es la experiencia de El Salvador es muy diferente con la experiencia de México, porque el territorio de México es mucho más amplio y además la población de 130, 140 millones, se aplica una metodología así y se puede abrir una guerra hasta latina, de toda Latinoamérica. Pero en El Salvador, hasta donde llegó el espectro de la violencia, significaba que la policía de aquel lugar y el gobierno actuante debía de buscar una solución inmediata, como dice el doctor, tenía que recurrir a una acción de esa acción. Y por eso produce un efecto positivo. Pero en países como los nuestros, deberíamos de pensar qué se adapta a nuestra situación para que se tomen medidas parecidas. Por eso el foro lo que buscaba era la experiencia de cada uno. Ahora a nosotros nos cuesta, dentro de esta exploración, ir construyendo algunos focos de acciones, como por ejemplo, nosotros nada más no podemos ver el efecto después de que sucede, como un castigo, que yo llamaba en un discurso el garrote de Trucutú, que la policía puede ir en escarmiento de una situación que ya es una enfermedad, sino que tenemos que trabajar para la alta seguridad ciudadana, el perfil de lo que sería la prevención del acto violento. Y para ello, desde que usted tiene una verja en su casa a nivel urbano, lo que implica que usted tiene miedo a que se entren en su casa. Ese miedo genera entonces una voluntad de acción. Por eso entonces, mientras tengamos enverjado y nuestras aceras estén llenas de ¿cómo se llama? De venduteros y de cosas buhoneros, no reguladas, de hecho tenemos un foco de violencia. Y por tanto también los auscultamientos de las acciones de cuello blanco, de aquellos tipos de actos de corrupción donde molesta al que tiene menos, de verdad eso también son focos de alta violencia. Por ello, decía Ocmandino en un texto, vive una vida tal que si el mundo fuera como tú, esto fuera el paraíso terrenal. Como no vivimos eso, el gran desafío que tenemos como sociedad es trabajar en el proceso de reconstruir la ciudadanía dominicana, porque República Dominicana puede ser el vanguardista de todo el Caribe y de toda América Latina sobre actos sociales, porque lo está demostrando con su sistema democrático. Y ante eso podemos nosotros ensayar cosas que no están en esos países que estamos explorando. ¿Y puede haber democracia con violencia e inseguridad ciudadana? Dice que la política es la sustitución de la guerra. Si usted tiene un país que no está que ha evitado un conflicto armado, significa que está accionando la política. Por tanto, hay una política en acción que permite que veamos un histórico de la democracia, porque desde hace unos 60 y tantos de años hemos podido tener traspasos de mando, hemos aspirado a hacerlo por el sufragio, es decir, hay una voluntad social de que la República respeta la Constitución. Carolina. Mire, yo como especialista en seguridad y que durante los últimos años, los últimos 15 años he decidido quedarme en la parte técnica como especialista en este tema que presta servicio para el Estado, y no importa el gobierno que venga, al final el tema de seguridad ciudadana es para el Estado, por lo tanto no importa, yo estoy muy feliz con ustedes como organización política, porque con todas las organizaciones políticas tengo que colaborar. Pero por otro lado, a ustedes como partido político, en esta época electoral, supongo que cualquier persona que esté escuchando el programa dirá, pero esta gente en un proceso electoral, en vez de estar haciendo campaña política proselitista, están vergando con un foro y un libro en vez de estar promoviendo un candidato. Ustedes están ocupando su tiempo de manera productiva.
viéndolo desde el punto de vista de un partido político tradicional de la República Dominicana. Perdón, doctor, déjeme... Responda a eso. Sí, porque como que se están enfocando. Que yo soy secretario nacional de Educación y Doctrina del Partido Humanista Dominicano y por supuesto quien está dirigiendo la escuela de su formación política. A Dios rogando y con el mazo dando. Claro. No podemos, porque esté el proceso electoral, detenernos en el perfil de lo que es la formación política y de lo que es la aspiración a una construcción de ciudadanía. Pero como el doctor Dunker es un probado colaborador de estos temas, inmediatamente se ha sumado a entregarnos sus experiencias y su visión sobre algunos textos que él tiene sobre la cultura dominicana y ha podido introducir el debate, darle introducción a lo que fue el debate de la ponencia de cada uno de estos países. Y por eso el doctor Dunker puede decirnos en contenido que nosotros continuaremos esta fase interna de preocupaciones, en lo que también el partido también tiene otra facción de sumergirse en el momento coyuntural de las elecciones. Porque faltan 25 días, ¿no? Es más o menos como para el proceso. El 18 las municipales. Sí, y el tercer domingo de mayo. De un libro cuando las otras gente andan en una camioneta. Ellos están sumados. Adelante, doctor. Bueno, ellos están sumados, ellos no tienen que preocuparse. Muy buena tu observación, Carolina. Mira, yo precisamente estoy aquí acompañando a Humberto y al PhD, porque ellos están ensayando una manera diferente de hacer política. Ellos son un partido pequeño, pero están hablando de hacer política de una manera diferente. Entonces, debo decir que este documento que se pone en circulación va a servir de base en una segunda convocatoria este mismo año, para entonces sentarnos a analizar estas propuestas a la luz de lo que ha pasado en el mundo y sacar conclusiones específicas aplicables a República Dominicana. De toda manera, me permito mencionar 3 elementos que la historia de los países muestra que son fundamentales para que se produzca un cambio en la mentalidad de la gente. O sea, para tú lograr una cultura de orden en un país, tú tienes que aplicar ciertas medidas que va a poner a cambiar a la gente. Mira, que nosotros hemos vivido cambios de gobierno, pero es a veces la misma gente la que está haciendo las cosas, tú ves, con unos mismos patrones de conducta. Sí, la gente se cambia la camiseta. Y entonces la pregunta es si es posible cambiar ese patrón cultural. Y yo quiero sugerir 3 cosas para que otro día las ampliemos, que en la historia de los pueblos han sido determinantes para un cambio de actitud general de la población. Mira, en primer lugar, si tú quieres un cambio en República Dominicana en el patrón cultural, tú necesitas modelos, o sea, ejemplo en los líderes de la sociedad. Ni siquiera espirituales hay ahora. Bueno, hay pero pocos, tú ves. Pero de todas maneras, cuando tú tienes ejemplo en el liderazgo a todos los niveles, ya está demostrado que hay reproducción de ese fenómeno. O sea, en una empresa, si los gerentes cultivan ciertos valores de manera sistemática, los otros empleados terminan siguiendo ese modelo y se forma una cultura organizacional. Eso puede pasar en el país. Ese es un primer elemento, ejemplo del liderazgo en asumir las reglas. En segundo lugar, necesitamos una sociedad que dé estímulo a lo que hacen las cosas bien hechas, no a lo que son del partido o de mi familia. Eso es lo que Lin Kuan Yew llamó meritocracia. O sea, una sociedad que premia lo que se portan bien, que la beca sea para los mejores estudiantes, que los puestos sean para los mejores empleados. O sea, si tú tienes ejemplo del liderazgo y a eso tú añades estímulo a los que hacen la cosa bien hecha, solo te falta una cosa, que es la que Bukele ha aplicado con más efectividad, y es el escarmiento. O sea, tú necesitas una sociedad con tolerancia cero al delito. Si tú aplicas esos 3 parámetros,
Y estoy diciendo esto como especialista de la conducta. Tú produces un cambio en el chip cerebral, y eso de manera sistemática se produce una onda que significa un patrón cultural diferente. Mira, cuando hablamos del ejemplo Bukele, o del sistema Bukele más bien, y de las personas encerradas, esas imágenes son realmente espeluznantes. Sí. Ya hay una gran diferencia con nosotros. Nosotros tenemos en las cárceles nuestras, además de una parte violentándose todos los derechos, porque son presos preventivos, la otra parte que dirige el crimen. Y desde la cárcel ordena estafa, homicidio, secuestro. Entonces ahí viene una paradoja. Tienes mucha razón en esa observación. Entonces, ¿cómo abordamos eso? Tenemos que hacer una pausa. Y a propósito de temas pendientes, dramática la situación de una señora que fue agredida por 2 perros pitbulls en Santiago. Sí. Yo sé que en la época del valor de los perros y de las mascotas, más que de los ancianos y de nosotros las personas, y hace unos meses hice una denuncia sobre un centro comercial que es amigable con los perros, pero entonces cuando tú vas a entrar al ascensor, te miran raro. La anciana no puede entrar en la silla de ruedas, sino esos canes hermosísimos que les gusta el aire acondicionado y parece que consumen en las tiendas. Si no tomamos las medidas, se van a repetir los dramas. Esta señora de Santiago fue agredida por 2 pitbulls, está en un estado delicado y ahora dirán, no, eso es excepcional. No, ellos estaban sueltos y saltaron. Sí, y la mordieron. Señora dirigía una iglesia. Ella iba a su iglesia, o sea, no estaba en teteo la señora. No, se dirigía a una iglesia. Yo sé que es muy delicado porque ahora reitero, un perro vale más que cualquier persona aquí, pero atención, porque eso es muy delicado. Tenemos que hacer una pausa y usted no se imagina la cantidad de preguntas y de comentarios con vuestra participación. La pausa, Francis.